Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Después de mucho reflexionarlo y quizás por miedo a las burlas, no me había animado a platicar mi historia, pero por fin decidí contar mi experiencia. Por lo largo del relato, lo iré contando en partes, ya que contiene sucesos, todos ellos relacionados, llámenlos paranormales o no, que me han ocurrido a lo largo de 37 años de vida y que tuvieron el desenlace más triste y doloroso que me ha tocado vivir. Fue en el verano de 1982, yo contaba apenas con 10 años de edad, cuando comenzaron a perseguirme estos sucesos que hasta hace un año concluyeron en el desenlace más doloroso que he tenido que enfrentar. Al ser hijo único de madre soltera, yo acostumbraba a acompañarle a todos lados, y ese verano no iba a ser la excepción. A mi madre le gustaba que viajáramos por toda la República Mexicana en un pequeño automóvil que teníamos. Su dicho favorito era: a nuestro país solo se le conoce por carretera. Así no era de extrañar que una noche yo me subiera a nuestro coche medio dormido y amaneceríamos en una playa, un bosque, una selva del sureste o incluso en el desierto mexicano. Sin embargo, ese verano ella preparó algo distinto: conocer pueblo por pueblo desde Morelos, pasando por el estado de Guerrero y terminando en Oaxaca. Mi trabajo, si lo pueden llamar así, era ir señalando en el mapa los lugares donde pararíamos. Acuérdense que en esos tiempos no existía GPS ni nada por el estilo. Nuestra primera parada consistía en pasar una noche en la casa de unos amigos. La casa se encontraba en un pueblito a las afueras de Tepoztlán, Morelos. Y una noche antes, sin imaginar que estaba a unas horas de comenzar a vivir sucesos muy extraños, marqué en el mapa nuestra primera parada antes de irme a dormir. Aquí quisiera explicarles que en aquel entonces vivíamos en una casa muy grande en el pueblo de San Jerónimo, en la Ciudad de México. Mi cuarto se encontraba como a 200 metros de la sala principal, el cual se conectaba con mi cuarto por un pasillo largo y angosto. Lo anterior se los platico para que comprendan que no existe una explicación lógica para los sucesos que iba a empezar a experimentar y que me perseguirían durante casi 37 años. Después de marcar con toda la emoción del mundo en el mapa nuestra primera parada, me fui a dormir a mi cuarto. Esa noche tuve la pesadilla más vívida de toda mi existencia. Soñé que estaba en el campo, en la noche. De pronto escuchaba a mis espaldas ese sonido inconfundible del metal cuando caminan los charros. Era un sonido de espuelas, clink, clang, y se acercaban clink, clang, clink, clang. En mi sueño volteaba a ver quién hacía ese sonido y era un hombre de negro que se acercaba a mí. Estando a escasos centímetros me ofreció una bolsa de monedas de oro. Yo me negué a recibirlas. En ese momento su rostro cambió y se tornó violento. Comenzó a asfixiarme. Yo no era capaz de moverme. Estaba desesperado. Poco a poco sentí que el aire abandonaba mis pulmones, hasta que por un acto reflejo y juntando las pocas fuerzas que me quedaban, logré soltarle una patada en el pecho, lo que lo alejó y con mi último aliento grité: «¡Mamá!». Sentí que poco a poco volvía a respirar, mientras unos brazos me arrancaban de los brazos del hombre de negro. Escuché la voz de mi madre que me decía: «Mijo, ¿cómo le hiciste? Casi te ahogas». Cuando abrí los ojos, mi cama y el colchón estaban boca abajo y yo debajo de ellos. Y lo que más miedo me dio, mi cama estaba en la sala. ¿Cómo fue posible que eso ocurriera? Yo era tan solo un niño de 10 años, y no era humanamente posible que yo pudiera cargar mi cama, la cual era de madera muy pesada, y mi colchón por un pasillo muy largo y por casi 200 metros de distancia. Mi madre me preguntó qué era lo que había pasado. Yo le conté el sueño y que desde mi perspectiva todo había sido real. Ella solo atinó a decirme: «Seguro que fue por la emoción del viaje». En el fondo, yo sentí que creyó cada palabra que le conté, porque esa noche me dejó dormir con ella. Pude descansar sin saber que era el inicio de varios sucesos paranormales y que la noche siguiente sería la noche que me marcaría para siempre.
Pero antes de continuar, quiero que sepan que mi madre no me educó de manera religiosa. Somos ateos, y sobre todo ella, al haber sido profesora universitaria, siempre creyó en las explicaciones lógicas y científicas, y lo que ella defendía era la bondad humana. En esos principios crecí, sin creer en lo sobrenatural, hasta esa noche. Amaneció. Mi madre me volvió a cuestionar, quizás porque yo era sumamente inquieto y latoso. ¿Cómo le hiciste anoche para mover tu cama y tu colchón hasta la sala? Seguramente pensó que era una más de mis travesuras, de las cuales hacía muchas. Me lo contarás después porque ya está todo listo en el coche y ya nos tenemos que ir a Tepoztlán. Nos subimos al auto y empezó nuestro viaje de verano. Durante el camino no tocamos el tema, pero platicamos de muchas otras cosas. Al fin y al cabo, decía mi madre, el trabajo del copiloto es platicarle al que va manejando para que no se canse. Antes de llegar a la casa de los amigos de mi mamá, en un pueblito a las afueras de Tepoztlán, paramos a desayunar cecina y luego subimos al Teposteco. Así pasó el día, en medio de alegrías y risas, sin saber lo que me iba a ocurrir aquella noche. Esa noche que tendría consecuencias funestas 37 años después. Como a las 6 de la tarde llegamos a la casa de los amigos, nos esperaban a cenar y nos darían posada esa noche para continuar el viaje al día siguiente. Estos amigos de mi madre, a los que yo decía tíos, porque eran amistades de toda la vida, y estudiaron con mi madre en la universidad, habían comprado una casona muy grande y vieja. Había sido el casco de una antigua hacienda. La compraron con el afán de reconstruirla, y llevaban varios años haciéndolo, y nosotros varios años visitándolos. Tanto es así que la nana y cocinera de la casa, doña Ofelia, ya me consideraba como uno de sus niños. Llegamos a la casa e inmediatamente me puse a jugar con mis amigos, los hijos de los amigos de mi mamá, los cuales eran 3 y eran más grandes que yo, de 17, 16 y 15 años de edad, y los cuales siempre me vieron como su hermano pequeño. Nos pusimos a jugar fútbol y luchitas en la sala y a recorrer a gritos y empujones por toda la casa hasta que prácticamente nos corrieron. «Váyanse a jugar al jardín, chamacos, mientras está lista la cena», nos ordenó doña Ofelia. Afuera nos encontramos con unos 5 niños más, oriundos de la zona y que conocían a mis amigos, aunque los molestaban todo el tiempo retándolos y diciéndoles chilanguitos. Empezaba a anochecer, y el que yo supuse que era el líder de esos muchachos, el más grande, retó a mis amigos diciéndoles, a ver si son tan valientes chilanguitos como dicen que son. Los reto a que nos metamos al panteón ahorita en la noche. El panteón municipal quedaba aproximadamente a un par de kilómetros a campo traviesa de la casona de mis amigos. Mis amigos aceptaron el reto y yo los seguí. Tardamos unos 30 minutos más en llegar al panteón. Ya eran las 9 de la noche. Recuerdo que era una noche clara porque había luna llena. Saltamos una vieja barda de adobe que ya no era tan alta y estaba muy desgastada por el paso del tiempo. En el momento en que todos estábamos del otro lado de la barda, los niños más grandes comenzaron a correr, pues el reto consistía en atravesar el panteón de un lado a otro. Yo, siendo el más pequeño, me fui rezagando y separando de mis amigos, pero 2 de los niños locales estaban al lado mío y me decían, «Síguenos, chilanguito, no te vayas a perder». Yo los seguí hasta que se frenaron ya muy adentro del panteón, enfrente de una fosa profunda que seguramente sería usada pronto para enterrar a alguien. Cuando estaba yo en la orilla de la fosa, sentí unas manos que me empujaban y caí al fondo de ella. Los niños locales me habían aventado a ella y se alejaron corriendo y entre risas y burlas. Cuando me reincorporé, me di cuenta de que no podía salir de la fosa. Por más que lo intenté, no llegaba a sostenerme o la tierra se desmoronaba. Lo intentaba. Brincaba desesperado y no lo lograba. Estaba atrapado. Comencé a gritarles a mis amigos sin obtener ninguna respuesta. Me comencé a angustiar y empecé a llorar desesperado porque los minutos pasaban y nadie acudía en mi auxilio. La luna iluminaba la noche y creaba una sombra en la fosa sumamente oscura. Pasó cerca de 1 hora y nadie respondía a mis llamados, cuando de pronto empecé a escuchar ese sonido de mi sueño de la noche anterior. Cling, clang, cling, clang, cling, clang. El miedo más profundo se apoderó de mí. Intenté no llamar la atención. Incluso empecé a respirar por la boca para que no se escuchara mi respiración. Cling, clang.
Ese sonido de espuelas que nunca olvidaré se acercaba más a la fosa en donde estaba atrapado. Como medida de supervivencia, me pegué a la pared de la fosa más oscura, aquella donde los rayos de la luna no llegaban, y ahí esperé que lo que fuera que se acercara no me viera. Pero ese sonido continuaba acercándose, como si supiera en dónde estaba yo. Cling, clang, cling, clang, cling, clang. El sonido de esas espuelas estaba cada vez más cerca de la fosa en la que me encontraba atrapado. Quedé congelado, pegado a la pared más oscura, con la esperanza de que si eso llegase a encontrarme, no me hiciera lo que yo había soñado la noche anterior. Paralizado por el miedo y sin manera de pronunciar ninguna palabra, fue cuando lo vi, parado en la orilla superior de la fosa a contraluz de los rayos de la luna llena. Era una figura alta y vestía un traje de charro negro, y en una de sus manos sostenía la bolsa llena de monedas de oro, la misma que rechacé en mi sueño la noche anterior. ¿Qué podía hacer yo, a tan corta edad? Solo intentar esconderme. Pero él sabía que yo estaba ahí. Tomó 2 monedas de su bolsa y las arrojó a la fosa donde yo estaba atrapado. En esos momentos pensé, es mi fin. Va a bajar por sus monedas y me encontrará. Cerré mis ojos esperando lo peor. En ese justo momento, escuché a mis espaldas las voces de mis amigos, de sus padres y de mi madre gritando mi nombre. Escuché también el relinchar de un caballo y el sonido de este galopando y alejándose de ahí. Abrí mis ojos y el charro negro ya no estaba. Comencé a gritar desesperado pidiendo ayuda para que me localizaran. «Ayuda, aquí estoy. Sáquenme de aquí, por favor». Fue cuando Lautaro, el hermano mayor de mis amigos, me encontró alumbrando la fosa con una lámpara. Fue cuestión de minutos, que a mí se me hicieron eternos para que Chema, su padre, se arrojara a la fosa para poder sacarme de ahí. «Por fin te encontramos», me gritó mientras me abrazaba. Le pidió a Lautaro que arrojara una cuerda, y en ese momento tropecé con las 2 monedas de oro que el charro negro me había arrojado. Las tomé, sin que nadie me viera, y me las guardé en el bolsillo. Ese fue mi peor error, aquel que me costaría muy caro 37 años después. Chema me sacó de la fosa y ahí estaba mi madre con lágrimas de felicidad en los ojos. Mis amigos también estaban ahí. Los vi todos golpeados. Después me enteré de que Lautaro y Matías, los 2 mayores, al no verme y a fuerza de golpes, lograron que los niños locales les confesaran lo que me habían hecho. Mientras que Diego, el más pequeño, corrió de regreso a la casona para pedir ayuda a nuestros padres. Ya de regreso en la casona, doña Ofelia me recibió también con abrazos y besos. Me apartó de los demás y me llevó a la cocina para prepararme un chocolatito caliente. Seguramente yo seguía pálido del susto porque exclamó: «Tranquilo, mi niño, ya estás en casa, parece que viste a un muerto», mientras me servía en una tacita de barro el chocolate caliente. Yo le respondí: No vi a un muerto, vi a un charro negro». Ofelia en ese momento soltó la taza con chocolate, la cual se rompió en 1000 pedazos al caer al suelo, y exclamó, al mismo tiempo que se santiguaba: «¡Santo Dios!», y corrió a abrazarme nuevamente. Doña Ofelia me sentó en su regazo y me platicó una historia que yo desconocía. La historia del charro negro, quien se aparecía para probar la ambición de las personas. A los hombres les ofrecía monedas de oro, a las mujeres les ofrecía llevarlas en su caballo, porque me contó doña Ofelia que era muy guapo. Si los hombres le aceptaban las monedas de oro, o las mujeres aceptaban subirse al caballo, era el inicio de su perdición. Yo, temblando, metí las manos en mi bolsillo y le enseñé las 2 monedas de oro que me había guardado. Ahora la que parecía que había visto a un muerto fue doña Ofelia, que palideció inmediatamente al ver esas monedas que me costarían muy caro haberlas tomado. Doña Ofelia palideció al ver las monedas y exclamó: «Mi niño, ¿qué hiciste, mi niño?». Doña Ofelia era una mujer con raíces indígenas mixtecas, una señora ya muy grande, pero que no aparentaba la edad que tenía en aquel entonces. «Ay, mi niño», me continuaba diciendo mientras se apresuró a cerrar la puerta de la cocina. Yo intenté explicarle de mi sueño un día antes, que yo en ese sueño le había rechazado las monedas al charro negro, y que él, aún así, me empezó a ahorcar, y que de manera inexplicable mi cama y yo aparecimos en la sala de mi casa. Mientras le explicaba todo eso, doña Ofelia, apurada, puso un mantel en el suelo, colocó un par de velas,
Las prendió. Un vasito con aguardiente, supongo que era mezcal, cigarros en un plato, un poco de comida y tomó una cajita de madera a la cual le colocó 2 dientes de ajo, mientras exclamaba en mixteco: Ñiyibi yati, kitun tati, cuina sasa, qua, ñiyibi yati, kitun tati, cuina sasa, qua, ñiyibi yati, kitun tati, cuina sasa, qua. Con el tiempo, y con las visitas a lo largo de los años, siendo yo ya un adolescente, supe el significado porque doña Ofelia me enseñó un poco de su lengua. El significado de esas palabras era: se dice que los espíritus malos aparecen en la noche. Se dice que los espíritus malos aparecen en la noche. Se dice que los espíritus malos aparecen en la noche. Me pidió las monedas, y sin tocarlas directamente, envolviéndolas en un paño pequeño de cocina, las metió en la cajita de madera, con el ajo adentro. Prendió las velas, encendió un cigarro y mientras lo fumaba, cerraba la cajita y le despedía encima el humo del cigarro, mientras repetía constantemente las siguientes palabras: Rakut yani, iñi, ndiu ni, shani ni ras y, indiu indieje, diu si un cuejín, lo que significa: que Dios bendiga al chamaco. Tengo mucha fe en Dios, que Dios le ayude a donde vaya, ofreció, en ese pequeño altar improvisado, la comida y escupió encima de la caja el aguardiente. Terminado el ritual, me explicó: el charro negro es una deidad de nuestros antepasados. Es el guardián de los cerros, el dueño del campo y los montes. Hace muchos, muchos años, cuando se empezó a construir el panteón del pueblo, ese a donde se fueron a meter, y que queda en el cerro de enfrente de esta casa, los trabajadores que construyeron la barda de adobe le ofrendaron comida, aguardiente del bueno y cigarros para que los dejara trabajar en paz. Desde entonces es su casa. Ustedes se metieron sin guardar el permiso ni el respeto. Él te avisó, se te apareció en tu sueño y no supiste interpretarlo. Mientras me contaba todo eso, sentía un escalofrío que me recorría toda mi espalda. Doña Ofelia continuaba diciéndome: ya le ofrecí regalos, esos a los que a él le gustan tanto, un buen mole, cigarros y su mezcal. Con esta ofrenda espero que calmemos su ira. Ten esta cajita y jamás, jamás y bajo ningún motivo la abras. El ajo lo despista y así no podrá encontrarte. Si llegaras a abrirla, él se llevará algo muy preciado para ti, si no es que tu vida. Tomé la cajita y la guardé en mi bolsillo, mientras recibía un abrazo muy fuerte de doña Ofelia. Ándate ya a dormir, chamaco. A la mañana siguiente partimos mi madre y yo a continuar nuestras vacaciones de verano, no sin antes darle un fuerte abrazo a doña Ofelia. Las vacaciones continuaron. Recorrimos muchos pueblos de Guerrero y Oaxaca. Regresamos a la Ciudad de México, mientras yo guardaba la cajita de la manera más celosa posible. Mi madre me preguntaba: ¿qué llevas ahí? Y yo siempre le respondía: un regalo de doña Ofelia. El tiempo pasó. Con los años continué viendo a doña Ofelia hasta el día de su muerte. Asistimos a su funeral, y yo la despedí como si de mi abuela se tratara. Crecí, entré a la universidad. Tuve la oportunidad de vivir varios años en Europa. Me casé, tuve mis hijos, y poco a poco fui olvidando la cajita y las palabras de doña Ofelia, hasta el punto de que llegué a pensar que todo había sido producto de mi imaginación, y la cajita quedó guardada en casa de mi madre. Después de muchos años regresé a México. Me instalé en otro estado de la República, el cual me reservo el nombre porque la ciudad en la que vivo es pequeña y quisiera guardar discreción. Mi madre decidió no vivir ni en la Ciudad de México ni en la ciudad con nosotros. Compré unas hectáreas en el campo, a unos 45 km de donde yo vivo, y comencé a construirle una finca. Ella siempre había soñado vivir en el campo y cómo no agradecerle después de que, gracias a su esfuerzo, al ser madre soltera, pude tener educación y las comodidades que ahora disfruto. La finca está muy retirada de la ranchería más cercana. Incluso tienes que recorrer un camino de terracería de unos 10 kilómetros para acceder a ella. Es incluso muy difícil comunicarse en esa zona, ya que no hay señal de celular. Para poder hacerlo, uno debe tomar el camino de terracería y en lo alto de un cerrito buscar señal, como a unos 5 kilómetros de la finca. Una vez que la finca estuvo terminada, mi madre se mudó, hasta que la desgracia me alcanzó. Yo tenía un trato con ella, que me hablara 2 veces al día para saber si estaba bien.
una en la mañana y la otra al anochecer. Ella siempre puntual y para no preocuparme cumplía con su parte del trato. Subía a su camioneta, recorría 5 kilómetros y me marcaba en el lugar donde había señal. Aprovechábamos esos pocos minutos al día para contarnos lo más relevante y para ponernos de acuerdo para vernos los fines de semana, hasta que llegó esa noche, esa maldita noche. A las 9 de la noche sonó mi celular. Era mi madre quien me llamaba un poco más tarde de lo habitual. Le reclamé que me estaba hablando tarde y que yo ya estaba preocupado, y que entendiera que si me preocupaba era porque ella era lo más querido para mí. Ella se excusó diciéndome que era el tiempo de la cosecha de los árboles frutales y tuvo mucho trabajo, al igual que los muchachos que trabajan para ella, y se le había hecho tarde. Por cierto, mijo, también se me hizo tarde porque fui al pueblo a comprar un collar para colgar un dije que me hice con una de las monedas que te regaló doña Ofelia y que encontré ayer en una cajita que estaba entre tus cosas. En ese momento me quedé helado. Volví a sentir ese escalofrío por la espalda, el mismo que recorrió mi cuerpo hace 37 años. Recordé de pronto todas las recomendaciones de doña Ofelia. Nunca, pero nunca, mi niño, abras la cajita. De pronto hubo un silencio espectral del otro lado de la línea. Mamá, mamá, ¿estás ahí, mamá? De pronto escuché ese sonido al otro lado del teléfono. Una vez más, ese sonido que hace 37 años me heló la sangre. Cling, clang, cling, clang, cling. Colgué el teléfono, tomé las llaves de mi camioneta y apurado salí de casa. Tardé menos de 30 minutos en llegar a la carretera de terracería que separaba la ranchería más cercana de la finca propiedad de mi madre. Justo a la mitad del camino, bajando el cerrito, estaban las luces rojas y azules de una ambulancia. Me frené y Armando, el caporal de mi madre, me detuvo y me dijo: «Lo siento mucho, patrón. La patrona se salió del camino. La encontramos hace poquito». Los paramédicos la estaban atendiendo. Me explicaron que había tenido un derrame cerebral y que tenían que trasladarla inmediatamente al hospital. Cuando entré a la camioneta para verla, encontré en sus manos la cadena de oro, pero la moneda había desaparecido. A su lado estaba la cajita de madera con la otra moneda. No pude dejar de notar que toda la zona alrededor de la zanja donde estaba su camioneta se encontraba marcada con huellas de caballo. Guardé la caja y la moneda. La trasladábamos, pero todo fue inútil. Mi madre moriría en el hospital unas cuantas horas después. Ñiyibi yati kituntati kuigna sasakwa asterisk. Se dice que los espíritus malos aparecen en la noche. Esas palabras de doña Ofelia retumbaron en mi cabeza. Aquí una foto de la moneda que queda. Tiempo después reproduje el ritual de doña Ofelia, y hoy la otra moneda está guardada esperando que la maldición no se vuelva a cumplir.